pues entonces inauguro, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Me iba a presentar, pero creo que los que estáis ya me conocéis. Mi nombre es María, soy licenciada en Matemáticas, profesora también de Matemáticas en secundaria y miembro he puesto aquí activo de la SADEM. La SADEM es la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedralles, a la que pertenecemos ambos, ¿vale? Bueno, pues lo primero, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Voy a ponerme las gafas porque si no... Vale, por estar aquí, por acompañarnos, por compartir con nosotros la presentación del libro La payasita Pi en El país de las matemáticas, que es la segunda novela de Rubén, que tengo aquí a mi lado, también licenciado en matemáticas, también profesor de secundaria de matemáticas y, como dije antes, también miembro de la SADEM y además presidente desde hace 10 años de la sociedad. Yo personalmente tengo aquí anotadas muchas cosas y puse cosas del tipo no puedo estar más contenta y a la vez más emocionada, porque después de Graciela, que es la que hizo la payasita que está en la portada, y después de Rubén, que es el autor del libro, creo que soy la persona tal vez más vinculada a la payasita Pi. Deciros que este personaje nació en 2013 por una propuesta que recibió la SADEM. Nos vinieron con la idea de que querían unos talleres para niños pequeños, de entre 4 y 8 años. ¿Vale? Teniendo en cuenta cuál es el cometido de la SADEM, que uno es promocionar la educación matemática a todos los niveles y generar sensaciones positivas al respecto de las matemáticas, pues nos pareció un reto alucinante. Y sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros somos de secundaria y no de primaria. Entonces, deciros que tuvimos mucha ayuda. Yo personalmente fui la encargada de representar el personaje y hacer los talleres, pero tengo que decir que no estuve sola. Es decir, tuve mucha gente que me ayudó, yo tuve que investigar, tuve que aprender muchas cosas, fue una experiencia personal brutal. Y deciros, no voy a contaros los talleres, parte de los talleres era bueno, pues acercar las matemáticas de una manera pues divertida y cariñosa, ¿vale? Teniendo en cuenta pues la fama que generalmente estas tienen entre el gran público. Salieron muy bien, tanto es así que yo pues me sentí, no sé, con la necesidad de compartirlo. Resulta que la Federación Española de Profesores de Matemáticas, a la cual la Sociedad de Mates de aquí pertenece, convoca muchísimas cosas, hace muchos cursos y muchas jornadas, entre otras, unas cada 2 años que se llaman de enseñanza y de aprendizaje de matemáticas. Es un lugar donde pues, muchos compañeros, tanto de secundaria como de universidad, como de infantil, como de primaria, e incluso divulgadores que no se dedican a la enseñanza, pero sí a las matemáticas, compartimos nuestras experiencias. Y aquel fue el lugar, y fue Rubén quien de alguna manera me ayudó a construir aquella comunicación que presentamos en Cartagena, en las 17 Jaén, hace ya pues 8 años. Recuerdo el viaje de ida, íbamos muy ilusionados los dos, porque entendíamos que llevábamos algo muy bonito, una experiencia muy guay para compartir. Y yo creo que ahí ya empezaron a surgir la imaginación de Rubén, ciertas aventuras con respecto al personaje de la payasita Pi. Pero sobre todo fue a la vuelta, salió muy bien la presentación, la comunicación, nos felicitaron por las ideas, por cómo la habíamos defendido y veníamos, ni os cuento, a la vuelta veníamos entusiasmados. Y yo sí que ahí noté que, bueno, pues se disparaba la imaginación. Y diría que desde aquella hasta hoy, lo que pasa que resumirlo mucho, porque han pasado 8 años y detrás de todo esto siempre hay un proceso que espero que luego pues él nos cuente. Yo la verdad la intención de haber compartido ese taller o esa experiencia era un poco pues eso, inspirar, si es que se inspira alguien con aquello. Y de repente me encuentro que el objetivo que me llevó a compartir aquellos talleres estaba más que cubrido con creces, porque no solo ha inspirado, sino que bueno, se ha materializado en forma de libro. Como os dije, no es la primera novela de Rubén, es la segunda. Los que le conocemos de hace tiempo también sabemos que, a pesar de que es la segunda novela, lleva escribiendo ya desde hace mucho, y yo me voy a atrever a decir que se nota. En este libro me atrevo a decir que confluyen, pues, no sé si todas, pero muchas de sus pasiones que yo también comparto con él, porque, por ejemplo, pues en el libro, en esta novela, lo que vais a encontrar son muchas aventuras, intrigas, conspiraciones, una mezcla del mundo de ficción, esa matemás, esa payasita Pi, todos los elementos de las matemáticas que cobran vida, muy bien encajados y muy bien traídos con lo que es el mundo real. Es decir, nos lleva del mundo real al matemás y al revés, y nos ayuda a comprender los dos mundos de una manera muy fluida, muy casi sin enterarse, ¿no?
Y sobre todo lo que hay son, bueno, mucha historia de las matemáticas, y matemáticas yo diría de las buenas, de las cercanas, de las contadas con el corazón, de las poco formales, de esas que a la gente le cuesta a veces tanto ver y descubrir porque no les damos a veces ni tiempo. Yo creo que ya no me voy a enrollar más, creo que es su turno. Solamente me gustaría decir una cosa, no está Graciela, la autora del dibujito, pero por esa vinculación especial que siento con el personaje, tengo que darle las gracias porque me encanta. Yo no soy la payasita Pi, pero sí la siento un poquito mía. Y tenía esa preocupación, incluso a Rubén, cuando estaba escribiendo el libro, le tengo dicho, ay, a ver, ¿qué haces con mi payasita? Por favor, por favor. No por miedo a que hiciese nada malo con ella, porque sé cómo escribe, pero sí con esa cosa de que es tu niña, le eché mucho amor a aquello. Bueno, pues estoy sumamente agradecida porque me he encontrado, me voy a atrever a decirlo, una obra de arte. Una obra de arte. Entonces, yo personalmente creo que es un libro muy disfrutón, a mí me ha encantado, creo que se nota la experiencia y solo deciros que lo descubráis, pues como las mates, es cuestión de descubrirlas para empezar a amarlas, así que yo creo que en cuanto lo lean va a ser cuestión de eso, de leer. Y por mi parte nada más. Pues muchas gracias. Bueno, para empezar a explicaros lo que es el libro de La payasita Pi, que lo que pretende es acercar unas matemáticas a las personas que no tienen formación técnica en ella y demostrar que pueden entender, comprender y aprender matemáticas de una manera bueno, positiva. Y os traigo un ejemplo. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo, que de hecho es pues el primer capítulo del libro y una de las actividades que estaban incluidas en el taller. Si me haces de pinche, tengamos solo 5 botecitos, pero os los podéis mover. Vamos a ver. El libro se titula La payasita Pi en el país de las matemáticas. Pi. El otro día todavía mi suegra me lo preguntaba. Digo, ¿qué es pi? Digo, bueno, pi es un número. Digo, sí, un número, pero no lo tengo muy claro. Vale. ¿Dónde aparece pi? Porque pi tú le pegas una patada a cualquier libro de matemáticas y te encuentras pi en cualquier sitio. Si pensamos en las formas geométricas que nos ofrece la naturaleza, el círculo está presente constantemente. Supongo que nuestros antepasados primitivos estaban, bueno, pues alucinados con esas 2 circunferencias que andaban dando vueltas al cielo todos los días. De una circunferencia podemos medir muchas cosas. Una de ellas es el perímetro, lo que mide la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Cuánta es su longitud? ¿Vale? A los que tenéis el cacharrito, la cinta de... La tira de cartulina más larga se corresponde, lo podéis comprobar, con el perímetro de la circunferencia. Y otro aspecto que se puede medir es ese segmento que une 2 puntos de la circunferencia pasando por el centro, que a eso lo llamamos diámetro. ¿Vale? Pues la tirita pequeña es el diámetro del cacharrín que tenéis ahí. Pues ahora comprobad cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro, ¿no? Tenéis la cinta larga, que es el perímetro de la circunferencia. Tenéis la cinta corta, que es el diámetro. ¿Cuántas veces cabe el diámetro ahí? Y a todos os va a salir que 3 y un cacho. Y da lo mismo la circunferencia que hagas, lo grande o pequeña que sea, que siempre va a pasar lo mismo. Pues pi es eso. ¿Y eso qué es? Pues es una relación. La relación que hay entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. ¿Y eso cómo lo expresamos en matemáticas? Pues con una división. Y por eso la longitud entre el diámetro es pi, y ahí tenemos una relación entre esas 2 cosas. La payasita Pi hace esta construcción en el circo, ¿no? Con su reloj y todo eso. Y el libro va un poco de eso, de presentar las matemáticas de una forma asequible para todo el mundo, aunque no tenga formación matemática, ni domine las técnicas, ni las herramientas, ni el lenguaje técnico moderno que tenemos ahora. Y luego también contar una historieta, una historia de aventuras, ¿vale? Se trataba de envolver todas estas lecciones de mates en, bueno, pues eso, en una novela de aventuras que pudiese resultar entretenida de entender. Porque una de las cosas que nos planteábamos al principio era a qué nivel íbamos a dirigir los cuentos.
y las historias. En principio los talleres eran para niños de primaria y la idea inicial era esa, pero enseguida yo me di cuenta de que de ahí podía sacar muy poca chicha. Y enseguida planteamos las cosas como, venga, pues de la adolescencia en adelante. Y bueno, ese fue el reto, construir una novela donde se contase una historia, donde se enseñasen matemáticas y donde, bueno, pues la gente pudiese disfrutarla. El planteamiento de la novela es el siguiente. Hay el país de las matemáticas, que es ese lugar en el que residen los conceptos y las ideas matemáticas, y donde también viven los matemáticos que han aportado, bueno, pues, conocimiento a que avance esta ciencia. Y luego está el mundo real, ¿no? En el mundo real hay una familia que, bueno, está formada por María, por Hugo y por Pablo, que son mis hijos, y que todas las noches su mamá les cuenta un cuento sobre la payasita Pi y les explica una cosa u otra relativa a las matemáticas, los números primos, la divisibilidad, los números negativos, quién es el número pi, dónde lo podemos encontrar, ¿vale? Y lo explica teniendo en cuenta que los niños tienen 9 y 5 años en ese momento. Entonces, pues hay que intentar explicar las cosas desde una perspectiva que no utilice mucho formalismo. Pues, por ejemplo, se habla de lo que son los primos y la divisibilidad sin mencionar la multiplicación, solamente viendo cómo puede romper cosas en trozos iguales. ¿De acuerdo? Durante toda esa primera parte, bueno, pues se presentan una serie de conceptos matemáticos, quizás los más básicos o los más elementales, aunque también se comentan cosas sobre topología o teoría de categorías, que son ya matemáticas un poco más avanzadas. Y luego eso fue lo que escribí pues hace ya unos cuantos años y que, bueno, he estado usando en clase pues, durante este tiempo con actividades para mis alumnos. Luego me quedé con la gana de hacer más, porque, pues, por ejemplo, había cosas de las que yo no había hablado que sí que me gustaría comentar. No, pues yo qué sé, el infinito. No había tenido tiempo de hablar nada del infinito. Y había otros muchos conceptos matemáticos y historias de las matemáticas que quería contar que no había contado. Entonces me planteé hacer una segunda parte. A la payasita Pi, bueno, han transcurrido 5 años, que además es realmente el tiempo que transcurrió desde la primera parte hasta que me senté a escribir la segunda. La payasita Pi ya no trabaja en el circo y se ha cambiado de trabajo, ahora es detective o agente para el gobierno, porque el gobierno del país de las matemáticas... A ver, aquí no explica una cosa. Por supuesto hay unos buenos y unos malos, y esto va de que los buenos le ganen a los malos y los malos están todo el día haciendo perrerías a los buenos, ¿vale? Entonces, los malos son los irrazonables, que están comandados por un tipo muy malvado que se llama Girolamo Kronecker, por 2 matemáticos, Girolamo Cardano y Leopold Kronecker, ¿vale? Entonces, en la segunda parte, el gobierno de Matemás pues está farto ya de estos irrazonables que son malos malísimos y decide que va a montar una agencia gubernamental para pues acabar con esta amenaza para el país de las matemáticas. Y ahí se mete Pi y sus otros 2 protagonistas, que son el payaso 13 y la espiral Phi, junto con otros personajes como es el número Pi, el número E y otros solucionadores que, bueno, contribuyen a... Es decir, la segunda parte es más esta historia de conseguir ganar a los malos, ¿vale? Ahí ya no está narrado como cuentos, porque los niños ya son mayores. En esa segunda parte los niños tienen... ¿Cuántos tenían? 14 y 10, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que la madre escribe cuentos que los niños revisan. Me da eso pie a seguir manteniendo ese mundo imaginario y mundo real, que me ayuda también a veces a conseguir explicar los conceptos de una manera o de otra, ¿vale? Y ese es básicamente el libro. Mi objetivo era eso, pues escribir un libro sobre matemáticas, pero que no fuese un libro de matemáticas, que se contasen de otra manera, ¿no? Hacer una historia entretenida y que las matemáticas se pudieran dosificar adecuadamente. Me explico. Era una obsesión que tenía. Digo, bueno, si no entienden en profundidad este concepto que estoy intentando explicar, bueno, pueden pasar por encima de él, pero la historia te quedas con ella y sigues teniendo ganas de saber qué pasa con Pi o con el Girolamo o con el otro. Luego también fui consciente, y eso me gustaría, que compañeros míos, matemáticos, leyesen el libro. Y entonces para ellos también había que darles algo. Y entonces el libro yo lo he intentado llenar de detalles, de referencias y de cosas para, digamos, que los lectores con más formación matemática también lo puedan disfrutar. Probablemente es un objetivo demasiado ambicioso,
darle gusto a todos, los que saben, los que no saben, pero bueno, esa fue la intención. Y así está hecho el libro, con la intención de construir una historia entretenida, pero que también dé una formación matemática. Desde una perspectiva que yo hubiese agradecido muchas veces cuando era chaval y me enseñaron matemáticas, porque, en fin, es decir, luego pues pasa lo que pasa con esta ciencia, que es muy respetada, muy apreciada, muy importante, pero hay mucho anumerismo, ¿no? Y luego, pues eso, el libro también tiene pues mucho de lo que es mi familia. Porque el origen es María. Bueno, María, no sé si quedó claro, pero ella y yo somos marido y mujer, por si acaso. ¿Vale? Los dos matemáticos, los dos profesores de matemáticas. Y, bueno, pues un poco es la pasión de los dos. Y, de hecho, toda la parte de la familia está intencionadamente basado en mi familia. Anécdotas que se cuentan y todo tienen que ver con las aficiones de estos. El Minecraft, que sale mucho, por ejemplo, o ¿cómo era? El asombroso mundo de Gumball, que también lo veían mucho en aquella época. No sé, cosas además que nos afectaban, porque, por ejemplo, plantear ese escenario, porque se establece un paralelismo. Hay 3 capítulos que son el sueño de Pablo, el sueño de Hugo y el sueño de María, ¿no? Donde lo que hago es, estos 3 personajes de la vida real sueñan que se van a Matemás y entonces se transforman. María es la payasita Pi, Hugo es el payaso 13 y Pablo es el domador Phi. Entonces está siempre esa, bueno, pues doble relación entre ellos, que según me han dicho amigos expertos le aportaba a la historia algo y me recomendó fervientemente que me lo mantuviese. Y sí que es cierto que luego yo, intentando montar la historia, me ayudaba. Por ejemplo, en la segunda parte, las cosas más chungas se cuentan en el país, las más chungas, perdón. Las más complicadas, las más un poco más gordas, se cuentan en el país de las matemáticas. Y luego los críos discuten sobre otro tipo de cosas, sobre por qué 1 entre 0,5 da 2. ¿No? Que si queréis os lo cuento. Nunca no sé si os lo habéis preguntado. Además, preguntáis a la calculadora. 1 entre 0,5 es 2. Y siempre que divides entre un número menor que 1 te da mayor que lo que divides. Parece contraintuitivo. La división, además de un reparto, es una resta reiterada. 8 entre 4 da 2, porque yo le puedo quitar 2 veces 4 a 8. ¿Sí? 10 entre 2 da 5, porque yo puedo quitarle 5 veces el 2 al 10. 10 menos 2, 8. Menos 2, 6. Menos 2, 4 menos 2, 2 menos 2, 0. 7 entre 3, ¿cuánto da? 2, ¿no? Y me sobra 1. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. Lo quité 2 veces y me sobra 1. ¿Sí? La división también es eso. Bueno, pues ¿cuántas veces le puedo quitar la mitad a 1? ¿Cuántas monedas de 50 céntimos hay en un euro? Pues eso hace que 1 entre 0,5 sea 2. Las matemáticas son eso. Y no, mira, niño, te me aprendes esta receta, que si no te vas a suspender el examen. Que también. Pero el libro, pues eso, va de intentar presentar esas cosas y de explicarlas de una manera que yo, básicamente, lo que utilizo son las estrategias que he ido aprendiendo en clase sobre lo que le cuento a los niños, lo que me funciona y lo que no me funciona. Es decir, si tú un día cuentas una cosa al chaval y te pone toda la clase una cara de decir, este tío que me está contando, y dices, vale, esta no me vale. Pero si tú cuentas algo y ves que, bueno, hay caras de decir, meca, ahora ya lo entendí, ahora está claro, gracias, profe, esto está bien. Dices, bueno, pues esta me la apunto y para el año que viene la refino y la cuento mejor. Y ese es un poco el resumen del libro. Son y 18. Quedamos un ratín para que preguntéis. Y volver a probar el experimento. Y eso, espero que os haya ilustrado de lo que es. A ver, porque luego sí que es cierto. Bueno, es que hay otras muchas cosas que se cuentan. Yo, por ejemplo, la segunda parte de mi obsesión era hablar del infinito. Del infinito. ¿Vale? Sin contar, ¿qué hay? ¿Más gente o sillas? Mira, que hay más gente o sillas ahora. Sin contar. Sin contar. Hay más sillas, ¿verdad? Bien. Y si estuviesen todas las sillas ocupadas y gente de pie, ¿habría más gente o sillas? Más gente. Y si todo el mundo estuviese sentado en su silla, ¿vale? Y no sobra nadie y nadie de pie y todo eso, ¿habría la misma cantidad? ¿Sí? Bueno, pues eso. Eso de emparejar. Si tú eres capaz de emparejar 2 conjuntos de cosas sin que te sobre nada, esos 2 conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Y el infinito es la leche, porque hace cosas contraintuitivas.
Vamos a ver, ¿cuántos números pares hay? Infinitos. Claro, pero la mitad de los otros, bueno, la mitad de infinito, ¿qué infinito es ese? Pues vamos a sentar a los números pares. El 2 se sienta con el 1. ¿De acuerdo? El 4 con el 2. ¿Sí? El 6 con el 3. Así todos con su par. Y tenemos que hay la misma cantidad de unos que otros. Y si queréis os cuento la anécdota del Hotel Hilbert, pero ya entonces no quedaría tiempo para las preguntas. Ah, bueno, no sé si ha quedado claro, que creo que no, me dice María que no me he explicado muy bien. En fin, bueno, perdón, no, lo que se trataba de establecer es que eso, el número de números pares es el mismo que el número de números naturales. Igual que el número de números enteros o de números racionales, hay cosas, el infinito se comporta de una manera un poco sorprendente. Y de hecho, solo me atreví a incluir una demostración bien formal, que es una de mis favoritas, porque es la demostración de que no todos los infinitos son iguales. Porque uno piensa y dice, bueno, coño, pues si los pares son los mismos, los naturales son los mismos, todos los infinitos parecen iguales, ¿qué pasa? ¿No hay ningún infinito mayor? Pues sí, el de los números reales. Y la demostración de eso es una demostración importantísima. Y es tan simple, una idea tan brillante, que dices, Dios mío, esta la tengo que contar. No sé cómo habrá quedado. Porque además otra cosa que decía, digo, si hago más de 2 párrafos contando rollos de matemáticas, corta, que ya me estoy enrollando y eso no puede ser. Entonces eso. Y ahora sí que lo dejo. Sí, alguna pregunta. Venga, ya está. ¡Hala! ¿Tenéis alguna? Gracias. ¿Alguna pregunta? Porque si no vamos a tomar ya el café, o la cerveza, o lo que sea, yo que sé, que yo estoy histérico. Bueno, como somos aquí todos de la familia, sabed que aquí, aparte de esto que a uno le ataca de los nervios, aquí mi señora está esperando por la nota de oposición. O sea que no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, y si no hay preguntas, pues nada, nos ponemos aquí a charlar un rato ahora todos. ¿Vale? Pues que lo disfrutéis del libro, que está muy guay. Ah, eso. Ah, por cierto, voy a estar un ratín ahí firmando libros, aunque bueno, creo que a la mayoría os lo he colocado, entonces... entonces... Ah, venga, Luis, dime. Espera, que acerco yo. Si las matemáticas son tan guapas como tú las cuentas, que las cuentas muy bien, ¿por qué casi todos estamos traumatizados por haber pasado por el instituto y haber estudiado matemáticas? A ver, me van a matar... no sé quién me va a matar. Yo ya me lo has escuchado alguna vez y me lo han escuchado todos. Yo creo que los profes de matemáticas tenemos una responsabilidad muy seria en eso. Y luego ahí yo creo que es... eso no sé cómo describirlo. Es que tenemos mala imagen. O sea, ganarte a la gente es chungo. O sea, tú ya eres el tipo de matemáticas, el que le va a soltar esas cosas. Es decir... Vale que si nosotros las enseñásemos mejor, la gente las recibiría bien. Pero es que, coño, ya es muy difícil intentar enseñarlas porque la percepción que tiene la gente de ellas es algo... Se genera como un... ¡Ay, las matemáticas! ¡Ay, las matemáticas! Y luego, a mí me sorprende, la gente no se avergüenza de no saber matemáticas. ¡Ah, no! Ahí está ya a mí. Que además es que yo soy un burro haciendo cuentas, ¿no? Me equivoco siempre. Vosotros que sois de mates, echáis la cuenta. Digo, ¿qué pasa? ¿No sabes dividir tú o qué? ¿Entiendes? No. Es que... No, nada más. Eso. A ver, Luis, que no se te termine de contestar. Es decir, que también hay una percepción social un poco negativa con respecto a las matemáticas. Ahora todo el mundo las admira y flipa y dice que son el futuro y que dominarán el mundo. Y eso yo no sé si les acerca a la gente a las matemáticas o les aleja. Lo cierto es que yo de lo que estoy plenamente convencido es que no tenemos muy claro lo que son en realidad. Las matemáticas son creatividad. Sobre todo, imaginación. Hay que... Coño, a alguien se le tiene que ocupar. Lo que os comentaba antes de la demostración está de Cantor. La ves y dices, joder, pero si estaba ahí, ¿cómo no la vi? Pero alguien tiene que tener esa idea brillante. Pasa en el mundo, yo qué sé, en el mundo del cine. A alguien se le ocurrió, yo qué sé, supongo que por primera vez mover una cámara. O en el de la música. Alguien un día le dio, pues si a la guitarra le hago no sé qué, mira cómo suena. ¿No? Ese tipo de cosas. O si combino este acorde con el otro, que nunca antes lo había hecho, aunque parezca algo simple. Y aquí en matemáticas muchas veces va de eso, de quedarse con pequeñas ideas que luego son como núcleos muy potentes de las cosas. El número pi. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues quizás que hay algo en la estructura de la naturaleza que es matemático. Bueno, dicen que eso, que la naturaleza se escribe en el lenguaje de las matemáticas.
no sé, aquí habría que encontrarse unos marcianos para ver qué matemáticas hacen ellos, porque seguro que hacían matemáticas, para saber hasta qué punto tenemos matemáticas, digamos, que son comunes al universo, y luego tenemos las matemáticas que nos hemos inventado nosotros. Pero enrevesado es el mundo, mi querida tía. Ya te digo yo que es más complicado. Mira, a ver, pues qué coño. Me cuesta más entender a mí la estructura de este maldito país, que hace que las encuestas digan lo que digan, que lo que es la teoría de categorías. Así de claro. Así de claro. Es decir, porque las matemáticas son de alguna manera predecibles. O sea, bueno, pero... Bueno, vale, sí. Pues estamos aquí para intentar transmitir el gusto. No sé si te contesté a la pregunta. Si hemos... Vale. Ya está. Entonces, pues eso. Gracias. Es pariente, ¿eh? O sea, es... Predice verdades. A ver, fáciles no son, y eso ya te lo digo yo, pero es que fácil en la vida es que no hay nada, nada. Es decir, y luego es difícil como cualquier actividad creativa, ¿no? Es decir, yo reproducir los problemas que han hecho otros, eso está tirado. Lo difícil es que yo combine todas las herramientas matemáticas que conozco para crear una solución a algo. Las matemáticas van de resolver problemas, ¿vale? Es eso, va de resolver problemas. Y todo ese constructo que tienen son las herramientas que utilizamos. Pero aquí la cuestión no es que el guaje aprenda a dividir, ¿no? Que aprenda la regla y el algoritmo de la división. Aquí la clave está en que el guaje sepa cuándo hay que dividir. Y ya os digo yo que la mitad de las veces no lo saben. No lo saben. Es decir, a mí no me sirve de nada que el chaval sepa el algoritmo, que sepa la regla, que no me falle una suma de fracciones. Si luego cuando le pongo un problema en el que tienen que enfrentarse a saber qué jamón york compro, coño, a ver cuál es el más barato, y no me saben responder. Eso, a mí se me cae el alma a los pies cuando veo eso. Porque es muy peligroso que la gente no esté bien formada. Y vuelvo a lo que dije antes de cómo estamos. Es decir, no sé, no quiero ser muy heavy, pero la ignorancia, benditas pandemias casi, de verdad, eso sí que es una pandemia, la ignorancia. Y el no comprender lo que está a tu lado y ese anumerismo que nos hace que cualquier tipo saque cualquier gráfica por ahí y digas, ah, bueno, como las barras van para arriba, van para abajo, pues entonces esto o lo otro, lo de más allá. Y no sean capaces de entender cuál es el mensaje final. Y se acabó. Sí, yo creo que sí. Vale, muchas gracias. En la buena letra es donde están vendiendo el libro y aquí también. ¿Vale? Darle una oportunidad a las mates, no son para tanto. Si Las mates son vuestras amigas, son ¿verdad? Son nuestras amigas, nos ayudan mucho. Venga. Gracias por venir.